Saludos cordiales. Cuando hablamos de electromecánica, lo primero que se nos debería venir a la mente es motores, transformadores, es decir, máquinas que aprovechan la energía eléctrica en aplicaciones que involucran el movimiento de objetos. Por ejemplo, un motor nos ayuda a mover aplicaciones de una cinta transportadora, o un motor nos puede servir para mover el rotor de una máquina que amasa en una panadería. Hay muchas aplicaciones en las que la electromecánica nos sirve, pero antes de hablar de aplicaciones, de hablar de motores, tenemos que irnos al origen. El origen de la electromecánica se da por medio del análisis de la teoría de circuitos eléctricos. Hoy vamos a ver 5 puntos claves para entender qué es la teoría de análisis de circuitos eléctricos. El primer aspecto para entender la teoría de circuitos, la estructura atómica. Toda la materia que nos rodea está compuesta de átomos. Los átomos tienen un núcleo con una carga positiva. Alrededor del núcleo tenemos electrones con carga negativa. Recordando un poquito nuestros cursos anteriores de química, recordarán ustedes que los electrones pueden girar en una órbita alrededor del núcleo del átomo. Ese giro hace que los átomos puedan transportar esa carga energética hacia otros elementos atómicos o otros materiales. Consideremos, por ejemplo, el átomo del cobre. El átomo del cobre tiene su núcleo cargado positivamente y tiene 27 electrones distribuidos en 4 órbitas. La órbita más lejana al núcleo tiene menor resistencia, por lo tanto es más fácil que ese electrón de la cuarta órbita pueda moverse hacia otro material. Ese es el motivo que hace que el cobre sea un excelente material conductor. Una carga, en este caso el electrón, cuando comienza a moverse y se unifica con otras cargas, produce un flujo de corriente. Ese flujo de corriente, o la sumatoria de todos los electrones que comienzan a moverse hacia una misma dirección, es lo que tradicionalmente conocemos como corriente eléctrica. Así es que la corriente eléctrica viene gracias a la estructura atómica. Punto número 2. El potencial de diferencia de voltaje. Ese es un nombre técnico para referirnos a lo que tradicionalmente llamamos como voltaje. El voltaje es la diferencia entre dos puntos en un circuito eléctrico. Nosotros podemos asignar a un punto de referencia un valor de 0. A partir de ese valor de 0 comenzamos a contar cuando hay una diferencia de potencial que nos sea útil. Tradicionalmente en Costa Rica manejamos voltajes de 110 o 120. ¿De dónde viene ese valor? De tomar un punto 0 como referencia, que es lo que conocemos como el punto de tierra. A partir de ese punto de tierra marcamos una diferencia de potencial y ahí es donde tenemos los 120. ¿Qué es entonces el voltaje? Como lo dijimos en el punto anterior, la corriente eléctrica son cargas que se mueven en una misma dirección. La pregunta aquí es, si se mueven, ¿quién las empujó? La fuerza que impulsa o empuja a la carga, eso es el voltaje. El voltaje es entonces esa energía, esa fuerza potencial que empujó a las cargas, y cuando las cargas se mueven, tienen entonces corriente eléctrica. Punto número 3. La resistencia. Los materiales esencialmente se clasifican en 3 tipos: materiales conductores, materiales semiconductores o materiales aislantes. Como lo dijimos en el primer punto de estructura atómica, ¿qué es lo que hace que un material entre en alguna de estas clasificaciones? Su estructura.
De esta forma, los metales como el cobre, el aluminio, tienen una capacidad conductora de sus electrones que favorece este movimiento. Una resistencia es entonces la capacidad de un material de promover el paso de los electrones o detener a los electrones. Eso es la resistencia. ¿Qué ganamos al considerar la resistencia de los materiales? Poder considerar cuánta energía puede ser aprovechada en un circuito. El cuarto aspecto en la teoría de circuitos es la potencia. Ya hemos dicho que en un circuito eléctrico tenemos corriente, tenemos voltaje, tenemos resistencia. Una resistencia es entonces quien recibe el voltaje y la corriente que provienen de una fuente, tradicionalmente una batería. Si tomamos el valor del voltaje, si tomamos el valor de la corriente y los multiplicamos, tenemos la potencia. La potencia es entonces la multiplicación de voltaje por corriente. Desde el punto de vista de la física, ese electrón que comenzó a moverse porque el voltaje lo empujó, está generando un desgaste energético. Ese desgaste energético para ir de un punto A hasta un punto B, eso es la potencia. ¿Cuánta energía está consumiendo el circuito o bien cuánta energía está proveyendo la batería para que circule de forma constante una cantidad de electrones en un circuito? El punto número 5 para entender la teoría de circuitos, la conservación de la energía. Ya hemos dicho que en un circuito está fluyendo corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va acompañada de un impulso para que la carga se mueva. Eso es el voltaje. El movimiento de la corriente se da por medio de un cable conductor. Ese cable tiene resistencia. Cuando yo tengo ese flujo de energía moviéndose, hay un gasto energético. Esa es la potencia. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Todo nuestro universo se compone de leyes. La ley de la conservación de la energía establece que la batería o la fuente de generación en un circuito provee una cantidad específica de energía. El circuito aprovecha toda esa energía, circula en ella y la regresa a la fuente. Las resistencias lo que consiguen es que por medio del efecto Joule, es decir, generar calor y poder disiparlo al ambiente, desgastan o desaprovechan toda la potencia que podría ser fácilmente transmisible por todo el circuito. ¿Qué ganamos al conocer estos 5 aspectos? Poder tener las bases de la física y la química para poder analizar numéricamente estos circuitos eléctricos. En un siguiente video vamos a estar analizando cuáles son las 3 leyes básicas que nos permiten poner en números estos 5 aspectos de la teoría de circuitos.